Ahora sí está grabando. Listo, entonces ya nuevamente un cordial saludo. Hoy vamos a terminar de abordar, analizar la introducción del ser y tiempo prácticamente, teniendo en cuenta que pues esa introducción tiene unos parágrafos y que hoy estaremos trabajando el parágrafo 7 y el parágrafo 8. Realmente, digamos que algunas personas pasan muy de largo esta introducción y la verdad, prácticamente esto sería para un curso, ¿sí? Porque pues obviamente quien no analiza, quien no comprende suficientemente la introducción, pues obviamente cuando ya aborde la primera y segunda parte va a estar supremamente perdido. Entonces es muy importante que nosotros tengamos presente esta introducción. A ver, en el parágrafo 7, Heidegger nos va a hablar de la fenomenología como método de la investigación, pero hay que aclarar que a la altura de ser y tiempo eh, ya no se puede encontrar en sentido estricto una fenomenología puramente husserliana. Ya es una fenomenología hermenéutica y eso supone unas variaciones del mismo método. Entonces, cuando en el parágrafo 7 de Ser y Tiempo encontramos el método fenomenológico de la investigación, pues efectivamente no vamos a encontrar en Heidegger, en la exposición de Heidegger, una exposición así muy aferrada a la fenomenología husserliana. Es completamente distinta. Vamos a ver en qué se va a distinguir, en qué se va a diferenciar la postura heideggeriana de la fenomenología. Para uno poder comprender el parágrafo 7, por lo menos debe tener claro estas tres ideas que Heidegger está planteando allí. Destacar el ser del ente y explicar el ser mismo es la tarea de la ontología. Entonces, mm, de lo que se trata, de lo que se trata es del ser del ente y por tanto preguntar por el ser del ente, abordar, problematizar, tematizar, interpretar, es tarea de la ontología. Pero Heidegger va a decir una cosa, la ontología no es algo que per se exista ya como una disciplina en términos, digamos que disciplina institucional. Heidegger va a decir, no es que exista ya la ontología, no, es que porque hay posibilidad de preguntar por el ser del ente, es la razón por la cual es posible hablar de ontología. Segundo, con la pregunta conductora por el sentido del ser, la investigación se encuentra ante la cuestión fundamental de toda la filosofía. Mm, si la pregunta por el sentido del ser es la cuestión fundamental, la pregunta de las preguntas filosóficas, ¿sí? Entonces, para Heidegger, la filosofía será ontología. La fenomenología será el camino por donde habrá que transitar para poder estar a la saga del sentido del ser. La forma de tratar esta pregunta, la pregunta conductora por el sentido del ser, es fenomenológica. La forma de tratar esta pregunta
Es decir, la forma de no solamente formular la pregunta, sino también desarrollar la investigación que se abre con la pregunta conductora por el sentido del ser. Es importante tener presente estas tres ideas porque solamente a partir de ahí se empieza a comprender qué es lo que Heidegger va a desarrollar entonces en términos de la fenomenología como método de la investigación de la ontología, toda vez que esta eh, se vuelca sobre la investigación sobre el ser del ente. Bien, quiero que piano piano vamos a ir analizando conceptos muy importantes que en el desarrollo se hace muy denso, pero pues en lo posible he procurado extraer lo esencial, lo que nos permite a nosotros reconocer las características diferenciales entre uno y otro concepto. En términos generales, podríamos decir que en términos ónticos, en términos cotidianos, en términos vulgares, vulgares no en el sentido de grosero, sino en el sentido de popular. Fenómeno es apariencia, ilusión, ¿sí? Un arco iris sería un fenómeno. Está dando una apariencia, algo que se ve, sin entrar en el detalle ya del análisis de que es que la lluvia hace como un cristal sobre el cual se refractan los rayos del sol. En sentido positivo, fenómeno sería igual a mostración, algo que se da, algo que se muestra, ¿sí? Algo que es perceptible, algo que es vivenciable, para decirlo en términos steinianos, ¿sí? Eso es un fenómeno. Pero habría un tercer, digamos que por eso pongo allí como los signos positivo, negativo, pero habría un tercer sentido que es el que Heidegger tiene en mente y es el de manifestación. Fenómeno, cuando Heidegger habla de fenómeno, habla de manifestación. Ahora, fenómeno en sentido fenomenológico, hermenéutico, es el ser del ente, ¿sí? Fenómeno en sentido fenomenológico, hermenéutico, es el ser del ente. Entonces uno dice, venga, y no me está diciendo Heidegger que para él fenómeno es manifestación, pero el ser del ente es lo menos manifiesto, aunque es del ente, el ser se me sustrae, el ser se me retracta, el ser se oculta en el ente que se manifiesta. Y entonces Heidegger va a decir, sí, señor, eso es precisamente, ¿sí? Ahí Heidegger entendería manifestación muy a la griega de la aletheia como desocultamiento, ¿sí? Lo que desocultando, lo que mostrando, lo que manifestándose, también, digamos que no se da como ente. El ser da ente, permite comprender un ente, pero el ser mismo no es un ente. Ya eso lo habíamos mm, dicho en sesiones anteriores. Logos. Mm, Tengamos presente esa explicación que acabo de dar sobre la manifestación, porque más adelantico vamos a
encontrar acá la, la relación de fenomenología. Logos. Podemos decir que la historiografía de ese concepto de logos se entiende a través de estas definiciones, como fundamento, como definición, como discurso, como juicio, como razón, como concepto, como relación. ¿Sí? En la modernidad se entendió como razón, concepto. Actualmente hablamos de logos cuando hablamos de la relación, el sentido de una relación. Pero ojo, de la misma manera como Heidegger distingue un nivel vulgar de fenómeno, también va a distinguir un nivel vulgar de logos y cuál sería el logos en sentido fenomenológico. Así como aquí habla del fenómeno en términos fenomenológicos hermenéuticos, aquí va a hablar del logos, ¿sí? Y él lo llama el logos apofántico. En otras palabras, no todo logos manifiesta. El logos apofántico, entonces es mostración, manifestación, dejar ver desde la cosa misma en cuestión. Ahí entonces uno entiende qué es lo que Heidegger tiene en mente cuando hace todas esas precisiones que a veces o chocan o suelen ser muy densas. ¿Sí? El ser se manifiesta como aquello que deja ver el ente, pero que él mismo no se muestra. Y ahí estamos jugándonos ya con el término de aletheia, desocultamiento, desocultamiento. Ojo a esto. También nos dice que este logos tiene tres momentos. Sonido, todo lo que es la articulación verbal, el llevar a la fonación, síntesis, y ojo que aquí síntesis es muy importante que eh, tengamos en cuenta esto. Síntesis en griego se escribe, bueno, lo voy a transliterar, sin. Este síntesis, esta transliteración del griego, implica una implica una unión esencial, implica una articulación. O sea, síntesis, olvidémonos del proceso dialéctico de eh, ¿cómo es? Tesis, antítesis y síntesis. No es por ahí la cosa. Síntesis es, tesis es poner en junto, poner en unión. ¿Sí? ¿Qué es la síntesis de como segundo momento de este logos apofántico? Saber que yo y mundo no son dos polos como lo manifestó la modernidad, sujeto-objeto, sino que hay una codonación. ¿Sí? No solo el mundo se me da, yo también acontezco en el mundo. No es que yo esté separado del mundo y que yo como conciencia, como yo eh, que sabe, que conoce, lo
pongo al mundo delante, no, yo estoy en el mundo, yo hago parte del mundo, ¿sí? Y cuando el mundo se me da a mí, en ese darse del mundo estoy implicado. Es decir, no solo conozco el mundo, sino que soy afectado por el mundo. En la forma de conocer el mundo, soy afectado. Padezco esa manifestación del mundo. Verdad, el tercer momento del logos apofántico. Como desocultamiento, lo que les decía ahorita, ¿sí? Lo que se oculta es descubierto, es mostrado, pero esa verdad también tiene, digamos que, la otra cara de la moneda, que es la falsedad. Entonces, cuando en ese tercer momento no acontece la verdad, sino la falsedad, se dan, o esa falsedad se da, se manifiesta, acontece en tres variables, variaciones más bien, como ocultamiento. ¿Sí? Recuerden que ya aquí la verdad no es la coincidencia del intelecto con la cosa como manifestaba eh, incluso Tomás de Aquino y la modernidad no es correspondencia, no es la verdad como correspondencia, sino como desocultamiento. Si se supera el sentido de la verdad como correspondencia por desocultamiento, el sentido de la falsedad también tiene que cambiar. ¿Sí? Entonces, cuando desde la perspectiva del logos apofántico se da la falsedad, ¿sí? ¿Cuándo hay falsedad? Cuando hay ocultamiento, es decir, cuando se ignora y cuando se desconoce. Cuando hay recubrimiento, algo que en alguna vez estuvo al descubierto, a la luz pública, pero que se encubre. Pensemos aquí todo el proceso de construcción de memoria histórica. ¿Sí? Todo lo que en algún momento se supo, pero que por las narrativas institucionales e institucionalizadas se recubrieron con una versión distinta y por tanto esa narrativa institucional encubrió la verdad del acontecimiento. Bueno, peor aún, la desfiguración. Ya voy, Janet. La desfiguración hace referencia precisamente a la apariencia. Cuando se maquilla el rostro, cuando, lo voy a poner en estos términos estéticos, cuando a una persona, a un actor que es joven y se le hace un proceso de envejecimiento en el rostro, allí está desfigurándolo, ¿sí? Está haciendo pasar a alguien joven por alguien viejo. Entonces, miren cómo Heidegger se juega con estos conceptos. Y eso hay que tenerlo supremamente claro, porque, insisto, para Heidegger, verdad no es la coincidencia, no es la similitud, no es la correspondencia entre el pensamiento y la cosa. Adelante, Janet. Su merced, lo que acaba de decir con respecto al encubrimiento, en términos contemporáneos, no puede ser llevado al paralelo como la posverdad. Bueno, ahí habría que revisar qué han dicho sobre la posverdad como concepto, pero si la posverdad es la banalización de la mentira, que a mí me encanta ese concepto, ¿sí? Si la posverdad es la banalización de la mentira, banalización, ¿sí?
no podríamos pensarla simple y llanamente eh, como un encubrimiento, quizá más como desfiguración, ¿sí? Porque es que el problema de la posverdad no es que no se atenga a los hechos, ¿sí? El problema de la posverdad es que banaliza la mentira. Ese es, digamos que en términos sociológicos, en términos morales, en términos éticos, ese es lo más grave de la posverdad. Banaliza la mentira, ¿sí? Entonces, banalizar la mentira es una forma de desfigurar el sentido que tiene la mentira eh, como tal en, en un discurso, en una sociedad. Pero su merced, profe, pone el ejemplo de los actores. Yo soy actriz, profe. Sí, Pues no actriz de teatro de la representación, pero he tenido que trabajar en eso en algún momento. Y cuando su merced habla aquí del recubrimiento, encubrir lo que es, no, dice acá, lo que una vez se descubierto se encubre, ¿no? Se sí, desfigura. Entonces también podría ser así con el concepto de la verdad. Por eso, perdón, me parece importante preguntarle, porque todo lo que su merced está contando acerca del fenómeno, el fenómeno fenomenológico y todo el discurso que su merced nos comparte, tiene que ver con la dramaturgia interna de una obra, profe. Cuando ujú, se llega al momento del logos, cuando se llega a la desocultación, en ese instante se vuelve a jugar dramatúrgicamente para que sea otra vez vedado, para que de nuevo empiece una búsqueda. Es como una dramaturgia circular. Entonces, por eso le pregunto desde ese lugar, desde el desocultamiento a través del recubrimiento. Y nosotros en la sociedad vivimos una especie de dramaturgia que nos cuentan a la que somos espectadores de una verdad que podría ser ujú. una verdad. Por eso le hago la pregunta. Perfecto, sí. Digamos que la clave del recubrimiento es que hay algo que en algún momento mm, estuvo a la luz pública, ¿sí? Que fue conocimiento de todos, pero que, como le digo, se instrumentaliza, se institucionaliza una narrativa, una versión, Sí, esta encubre por completo ese acontecimiento que fue, digamos que a vista de todos, por decirlo de alguna manera, así ¿sí? es, profe. Como no manejo el discurso de la dramaturgia, incluso con Margarita Rosa de Francisco, precisamente, pues hemos trabajado algunas cuestiones porque ella quiere abordar estos temas, pues que son muy de su manejo, precisamente desde el concepto de verdad de Heidegger, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se pone en escena? ¿Qué es lo que se desoculta? Y digamos que en esa representación teatral, si se quiere, pero que a la vez que se pone en escena, que se representa, que se sustrae a dicha representación, ¿sí? Sí, Es, señor. Pues eso cuando tiene que ver, como lo decíamos anteriormente, con el teatro de la representación. Pero hay un teatro que es de la, no, de la presentación, por ejemplo, la danza Butó o el teatro de las comunidades, que es mi trabajo, el teatro del teatro ritual, porque ujú, es muy distinto el teatro que se hace para desocultar lo sagrado que el teatro que se hace para entretener. ¿No? Hay ujú, una distancia abismal, lo mismo que la televisión. La ujú, televisión de alguna manera es una posverdad, es es un entretenimiento. Entonces, desde el lugar del entretenimiento se juega mucho a ocultar lo que su merced acaba de decir, ¿no? Un maquillaje que encubre cuando un actor no necesitaría estar maquillado para presentar la vejez. Entonces, por eso me llama mucho la atención lo que su merced está contando desde ese lugar, porque sin duda alguna, lo repito, tiene que ver con estas estructuras dramatúrgicas en donde el arte, en este caso el teatro, a su merced le sirve profundamente para develar, para ujú, desocultar. ujú.
Sí, bueno, aunque es tema de otro texto, cuando Heidegger comenta el cuadro de Van Gogh, Las botas, él hace allí le sugiere ese texto, él hace allí precisamente una interpretación de esa obra, de ese cuadro de Van Gogh, en esos términos de desocultamiento. Bien, eh, Gracias, profe. con gusto, Janet. Muy oportuna tu intervención. Entonces, miren, aquí hay una cuestión que nosotros podemos decir como idea rectora de esta primera diapositiva del parágrafo 7. La hermenéutica, la fenomenología hermenéutica de Heidegger lo que busca es decir algo de las cosas mismas y no de su mera representación. Aquí ya hay una toma de distancia de Husserl. Bien, quise yo ofrecerles esta tabla para que tengamos un esquema sobre cuál es el sentido o hacia dónde está apuntando Heidegger con su análisis del fenómeno y del logos y dónde queda Husserl allí. ¿Mm? Entonces, recordemos en qué consiste el fenómeno para Husserl. El fenómeno para Husserl sería el resultado de la reducción fenomenológica. Cuando, digamos que así, de una manera muy olímpica, se dice que la reducción es una operación negativa. No, todo lo contrario, porque lo que hace la reducción es precisamente sacar lo más positivo, si se me permite la expresión, sacar lo más positivo del fenómeno, quedarse eh, con lo esencial, ¿sí? La reducción, es decir, abandonar toda actitud natural, ¿sí? Y asumir, adoptar una actitud fenomenológica. El fenómeno es la fuente de conocimiento como aquello que la conciencia puede conocer de las cosas inmanentes a ella misma, no del objeto trascendente, ¿sí? Acuérdense, si ya vieron fenomenología, que cuando yo percibo algo, lo percibo en una infinidad de notas características y que esa síntesis, esa constitución de ese objeto trascendente, de ese objeto que está más allá de mi conciencia, es decir, que está allá en la realidad, yo, ese objeto, por reducción fenomenológica, lo constituyo en mi conciencia. Entonces, si vamos a hablar de un perro, el fenómeno de mi conciencia no coincide con el perro que yo estoy viendo en el parque, ¿sí? Porque yo no me refiero, cuando digo perro, no me refiero a una raza, a un color, a un tamaño específico, sino que hablo del fenómeno perro. ¿Sí? Entonces, todas esas mm, reducciones, todas esas variaciones que yo voy haciendo del fenómeno, ¿qué raza? No, no me importa la raza. Color, no, no me importa el color. Tamaño, no me importa el color. Sexo, no me importa si es perro o es perra, no. Estoy hablando de el animal, punto. ¿Sí? Entonces, digamos que para Husserl, fenómeno es precisamente lo que se me da en la conciencia ya constituye. O mejor dicho, lo que en el darse es constituido por la conciencia. En cambio, Heidegger va a decir que fenómeno
lo que se muestra, lo patente, las cosas que son, el ente, el ser del ente. Ser del ente, recuerden que aunque es ser del ente, lo que hace que un ente sea ese ente y no otro. Lo que me permite el ser del ente es aquello que me permite a mí comprender un ente qua o como tal ente. Lo que queda oculto en lo que se muestra es precisamente el ser del ente, lo que yo les explicaba ahorita. El ser me permite comprender el ente, pero el ser no se muestra como ente y por tanto se retrae, se oculta como ente. Es decir, el ser no puede, se me retrae porque no se deja positivizar por mi conciencia, no se deja instrumentalizar, no se deja reducir a la expresión óntica. Por eso se dice el ser del ente. El ser deja que acontezca el ente, pero el ser no se materializa, no se positiviza. Y el logos, no digamos que me metí con lo que Husserl pudiera comprender por logos, sino que quise destacar siempre ese sentido que Heidegger quiere destacar de logos como no solamente como palabra, como razón, como concepto, sino el decir y que hace ver, que pone de manifiesto aquello de lo que se habla, ¿sí? Dejar ver lo oculto, sentido del ser del ente. Miren, el logos, el logos es, en el sentido en que Heidegger lo está manejando allí, el logos es un decir que se refiere a algo que sin estar me lo permite mostrar. Entonces, si vamos a hablar de la Torre Eiffel, yo no tengo que tener ni una foto, ni una escultura, ni una representación, ni un souvenir de la Torre Eiffel para decirles a ustedes, aunque no la conozcan, yo les puedo decir en qué consiste o qué es la Torre Eiffel, ¿sí? Sin que yo se las tenga que mostrar, insisto, a través de una imagen o a través de una escultura o de un souvenir o de un llaverito, yo les puedo hacer ver la Torre Eiffel y ustedes después van a decir, cuando vayan a París, ah, sí, fue como el profe la describió, ¿sí? Entonces, el logos apofántico es un decir que nos muestra, ¿sí?, aquello que no necesariamente esté perceptible, que esté a la vista. Bien, bueno, si nos va a dar el tiempo para terminar esta introducción hoy, el parágrafo 8 nos habla del plan del tratado, del plan proyectado por Heidegger. Ahora bien, antes de entrar en el detalle, fijémonos en los colores. ¿Qué es lo que hay en verde y qué es lo que hay en rojo? Lo que Heidegger escribe en ese parágrafo 8 era lo que él tenía en mente a la hora de escribir Ser y Tiempo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí en este libro de la editorial Trota, del Ser y Tiempo?
solamente la sección 1 y 2. La sección 3 de la primera parte y toda la segunda parte no aparece. Es decir, no fue elaborada por Heidegger acá. Es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que él estaba proyectando, de esa proyección que se concretó y también pues porque no logró, digamos que realizarse. Por dos cosas. La primera, porque Heidegger estaba en ese momento con la premura de tener una obra para poder ser profesor universitario, porque así lo exigía el sistema alemán, haber publicado. Segundo, Heidegger no alcanza a publicar ni la tercera parte, perdón, la tercera sección de la primera parte, ni toda la segunda parte, porque en el devenir de su pensamiento es lo que acontece como la Hegel, la vuelta, la torna, el viraje, ¿sí? Que se da en el pensamiento de Heidegger. En función precisamente de ese viraje es que él ya empieza a no a desestimar, porque en una carta que Heidegger le escribe a un sacerdote jesuita como William Richardson, ¿no? Como una especie de prefacio a una obra de este padre jesuita de Estados Unidos, Heidegger le dice, mire, el primer Heidegger no se entiende sin el segundo y el segundo obviamente sin el primero. ¿Sí? Entonces, digamos que es un momento estructural, pero que digamos que no, a raíz de ese viraje, ¿sí? Eh, la cuestión va a cambiar de tonalidad, se va a declinar, ¿sí? Mm, va, el foco que Heidegger, el segundo o el último Heidegger que va a tener en mente ya no va a ser el Dasein, sino el ser. ¿Sí? Bien, la primera parte. Recordemos que la primera parte, eh, es decir, todo lo que hoy tenemos en Ser y Tiempo es precisamente la analítica existenciaria, la ontología que se da allí, analítica existenciaria por la temporalidad, perdón, o temporalidad en el caso de Escudero, Adrián Escudero, es decir, la Zeitigkeit, ¿sí? Y el tiempo como horizonte de la pregunta por el ser. En la sección 1, etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein, y en la sección 2, Dasein y temporalidad. Ser y tiempo. Dasein y temporalidad. Prácticamente aquí estaríamos hablando del ser del Dasein. Proyectaba Tiempo y Ser, una tercera sección. Hay un libro de Heidegger que se llama Tiempo y Ser, pero no, digamos que no es en que uno diga, es que este libro es la tercera sección de la primera parte proyectada por Heidegger en Ser y Tiempo. No, no, aunque se llama Tiempo y Ser, no obedece a lo que Heidegger estaba proyectando en ese momento, en ese tratado. Recuerden la segunda parte, recuerden, permítanme, yo me devuelvo. Ya. Recuerden que en el parágrafo 6, Heidegger había planteado, ¿sí?,
como una de las tareas de la elaboración de la pregunta por el ser, la tarea de la destrucción de la historia de la ontología. Eso es lo que él vuelve y retoma aquí en la segunda parte, desmontaje de la ontología, pero ya desde la temporariedad. Miren que tenemos ya, si se quiere, tenemos ya, aunque de una manera no tematizada, no desarrollada suficientemente, el segundo Heidegger acá. Porque mientras que el primer Heidegger de Ser y Tiempo, en su analítica existenciaria, preguntaba por la temporalidad, por la Zeitlichkeit, como tiempo del Dasein, aquí ya nos está hablando de la temporariedad, es decir, de la temporalidad como tiempo del ser. Eso es muy importante que nosotros tengamos presente, que temporalidad y temporariedad. Por eso no les pongo el alemán ahí para hacerme más interesante o que estoy hablando alemán. No, es porque es necesario que nosotros podamos tener conciencia de que lo que el autor dijo en alemán hace referencia a dos cuestiones completamente distintas, ¿sí? No es un ejercicio, no es, digamos que una postura pedante, sino para señalar que precisamente Heidegger tenía en mente dos cuestiones completamente distintas. Cuando hablamos de temporalidad, hablamos del ser del Dasein, del tiempo, ¿sí? El tiempo del Dasein. Y cuando hablamos de temporariedad, hablamos del tiempo, del ser, ¿sí? Entonces, ya él acá está esbozando, permítanme la expresión, tenía ya la intuición de qué era lo que realmente hacia dónde quería ir él. Quería partir del tiempo del Dasein para llegar al tiempo del ser. Y esta es precisamente como el concepto, la idea conductora, a partir del cual él quería desmontar toda la ontología, toda la historia de la ontología. Si ustedes ven acá, vamos a ver en la sección 1, ¿a quién encontramos ahí? Para que hagamos, bueno, de pronto la María ya está en el avión, ¿no? Y no. ¿A quién encontramos acá en la primera sección, Janet? ¿A Don? Señor, ¿A quién hago la... encontramos? ¿A qué autor encontramos acá en la primera sección? ¿A Estamos Don? hablando... Señor, estamos ¿A- hablando de Heidegger. Sí, sí, pero digamos que en, en esa proyección de la segunda parte, ¿quién tenía Heidegger en mente para realizar un desmontaje de la ontología aquí en la primera sección? ¿La No, qué? profe, no lo sé. No lo sé, profe. Aquí lo tengo subrayado. ¿A quién tenía en mente? O sea, ¿con qué autor ¿A quería Kant? dialogar? Exacto. ¿A Kant? Sí, sí, sí. ¿Por qué, Entonces, profe? ¿Por qué? porque precisamente, bueno, por varias razones. El primero, en la época heideggeriana había un grupo muy nutrido de neocantianos y abordaban precisamente toda la cuestión de de la crítica de la razón pura y específicamente del esquematismo y del tiempo, ¿sí? Entonces, querían mirar a ver qué era lo que había dicho Kant sobre el tiempo y desde qué perspectiva, ¿sí? Hasta dónde había llegado Kant en esa pregunta por el tiempo. En la segunda sección, Heidegger se proyectaba a hablar de Descartes, ya no desde, digamos que el concepto del tiempo, sino del Zoom, ¿sí? Dice Heidegger que eh,
cuando Descartes dice cogito ergo sum, toda la filosofía de Descartes se enfoca, se fundamenta en el cogito, pero que olvida el sum. ¿Sí? El ser. Exacto. Entonces, además, porque pues bien sabemos que Descartes es heredero de una tradición medieval y dice cómo en esa res cogitans Descartes está dando cuenta hasta dónde ha sido receptor de esa ontología medieval. Entonces mire que lo que hace Heidegger es devolverse historiográficamente, si se me permite, historiográficamente desmonta la ontología desde lo más próximo a Heidegger, parte de Kant, sigue con Descartes y toda la ontología medieval, y se remite ya en la sección 3 a Aristóteles y su Tratado del Tiempo. ¿Por qué Aristóteles? Porque, como ha dicho Franco Volpi, en cierta medida, y también Jesús Adrián Escudero, Aristóteles es el protofenomenólogo, el primer fenomenólogo de la historia de la filosofía. Además, porque es el que obviamente tiene en sentido estricto un tratado propiamente filosófico sobre el tiempo, ¿sí? Y a partir de aquí quería discernir la base fenoménica y los límites de la ontología antigua. Entonces, mire, modernidad, modernidad y medioevo y Sí. antigüedad. Entonces, lo que Heidegger estaba proyectando acá era precisamente desmontar desde estos tres autores toda la ontología, pero teniendo como base, teniendo como punto de partida la temporalidad, es decir, el tiempo del ser. Profe, una pregunta. Sí. Para Heidegger, ¿en dónde está el cuerpo? La importancia de lo corporal, de lo corpóreo más que de lo corporal. Bueno, Jenny, perdón, Janet, eh, lo corpóreo en Heidegger ha sido una cuestión muy discutida porque en Ser y Tiempo no ha, digamos que no es su problema del momento. Si estás interesada, yo te podría facilitar luego, me escribes, porfa, para que me acuerdes, porque en los seminarios de Sol y Con, Heidegger va a abordar el problema del cuerpo precisamente en día, es muy bueno ese libro, en diálogo con Medard Bosch, que es un psiquiatra, que es un médico psiquiatra. Y va como a saldar esa deuda de Heidegger en su tematización del cuerpo. En todo caso, para resumirte un poco la idea, eh, Heidegger entra como en esa corriente de fenomenólogos que distinguen precisamente el cuerpo como mero armazón, como mero, digamos que, objeto material a cuerpo como algo vivo, ¿sí? De hecho, la distinción que hacen los fenomenólogos es Kerpa, el cuerpo como masa, digámoslo así bruscamente, masa de huesos y carne, lo distingue de Leib, que es cuerpo vivo, ¿sí? Podríamos decir viviente, sintiente, ¿sí? Sí, sí. Es Cuando su merced toca el tema de Descartes, me acordé inmediatamente, ¿no? ¿Qué más está desmontando de Descartes que había negado el tiempo, el cuerpo? Que está exacto, totalmente aparte de todo pensamiento.
Exacto, Entonces, ahí va yo precisamente, digamos que en esa tarea de desmontaje de la ontología, pues Heidegger va a desmontar el concepto de cuerpo como res extensa, sí, señor. ¿sí? Por eso me acordé, por el res Ajá. cogitans y el res extensa. Sí, 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 sí. Bueno, de todas maneras, entonces, Janet, yo creo que ya eh, aquella niña se fue. Sí, creo Eh, que ya se desconectó. ya con esto logramos terminar esta introducción. Pues obviamente también será subida a la lista de reproducción y para la próxima sesión, es decir, para el primer lunes después de Semana Santa, recuerden que sábado, Semana Santa, de sábado antes de domingo de Ramos y sábado antes de domingo de Resurrección, toda esa semana no hay, digamos que estas actividades. Para el lunes de Pascua, digámoslo así. ¿Cuándo Primer, sería esa fecha, profe? Que yo no estoy, a mí ah, siempre bueno, Semana perdón, Santa se me corre, como que no existe. para el 10, Para el 10 de sí, abril. 10 de abril, sí. Para el 10 de Listo, abril sería nuestra próxima sesión. Empezaríamos la primera parte, la primera sección, ¿sí? Primer capítulo, parágrafo 9 y parágrafo 9 al 11. Es decir, primer capítulo, la disposición de la tarea de un análisis preparatorio del DASA. Primer capítulo, parágrafos 9 al 11. listo. Esa sería nuestra próxima presentación. 10 de abril, ¿no, profe? 10 de abril, sí. 10 de Listo, sí, abril. señor, lo voy a poner en el calendario. Su merced, una pregunta en particular. Estas son las clases que hacen parte de la formación complementaria de la materia de filosofía contemporánea, ¿es verdad? Sí, a ver, ustedes saben que en todos los cursos de la UNAD son obligatorias 3 webconferencias, ¿sí? Sí. Estas webconferencias obviamente están relacionadas con cada una de las unidades del curso. ¿M? Eh, como, digamos que como estrategia de motivación, pero también de profundizar en los temas, eh, dado que este semestre, este periodo, perdón, tengo filosofía contemporánea y tengo hermenéutica, teniendo en cuenta que este tema se articula con los dos cursos, entonces, digamos que por eso programé estas webconferencias complementarias, ¿sí? Em, para pues precisamente trabajarlas, ¿sí? Entonces, no son, es decir, no es obligatorio asistir, obviamente uno esperaría que quien está en filosofía contemporánea o está en hermenéutica se motivara a asistir a estas conferencias, toda vez que, pues, por un lado, Heidegger sin duda es uno de los principales filósofos del siglo XX junto con Wittgenstein, y lo otro, que Ser y Tiempo es una obra decisiva para toda la filosofía contemporánea. Y a mí me interesa mucho, profe, porque esta obra en particular tiene que ver con la obra de Hugo Mujica, un poeta argentino que hace un trabajo, que es filósofo también, y hace un trabajo bellísimo sobre Heidegger. Entonces, para mí es importante atender estas clases. No he podido estar porque me era imposible cuadrar mi agenda, pero ya el día de hoy sé que puedo empezar a asistir. Bueno, Janet, recuerda que de todas maneras estén en el canal de YouTube, también se está, de hecho ayer les dejé en el foro el enlace con la reproducción de todas estas sesiones que hemos tenido. Entonces, los estudiantes que no puedan asistir, pues, insisto, uno esperaría que si no puede asistir, porque bueno, estamos en una universidad virtual y esto, y que si se les da la posibilidad de luego ver las grabaciones, pues que tengan allí eh, esa posibilidad también de informarse al menos de qué fue lo que se trató en la sesión. Bueno, profe, muchísimas gracias por la No, clase. muchas gracias a vos, Janet. Me encanta pues que estés aquí con esa motivación. Me parece que es
una buena, un buen pretexto, para acercarse a Heidegger, porque pues precisamente tú que manejas la parte de poesía, para uno entender al Heidegger que afirma la vecindad entre el pensar y el poetizar, primero tiene que tener suficiente claridad sobre este primer Heidegger del ser y tiempo. Entonces, creo que estás en digamos que no solamente en la disposición, sino en la actitud y en el camino adecuado para llegar después a decir, venga, este tipo, ¿por qué dijo esto? Claro, profe, así Sí, es. sí, sí. Bueno, un fuerte abrazo, una feliz tarde. Sí, señor, igualmente, hasta luego. Hasta luego.